Según la creencia cristiana, al principio de los tiempos cuando no existía nada, todos los ángeles estaban reunidos en torno a Dios, esperando la señal de que Él bajara a la tierra, para que ellos vinieran, a coayudar en la creación de la humanidad. Sin embargo, una suma de acontecimientos, y ambiciones de poder, entre algunos de esos mismos ángeles, terminaría por desatar la guerra de los cielos. Acá les presentamos las historias de 3 ángeles, de los más representativos del cristianismo. Comencemos. El nombre Miguel, proviene del hebreo Micael, que significa el que es como Dios o también, quien es como Dios, ya que, se dice que mientras luchaba contra Satanás, este de manera soberbia le dijo: ¿Quién como yo? A lo que Miguel respondió: ¿Quién como Dios? Dando a entender que Dios, era el Todopoderoso. Este es uno de los ángeles más importantes de la corte celestial, solo superado por el arcángel San Gabriel, razón por la cual algunos lo conocen como el príncipe de los ángeles, aunque otros aseguran que es realmente el príncipe de los serafines. El arcángel Miguel, pertenece pues, a la tercera tríada angelical, compuesta por principados, arcángeles y ángeles, y donde los arcángeles son los encargados de luchar contra los demonios. De hecho, Miguel es conocido como el jefe de la milicia celestial, encargado de luchar contra Satanás. Para los cristianos es el protector de la Iglesia y considerado abogado del pueblo elegido de Dios. La Iglesia Católica lo considera como patrono y protector de la Iglesia Universal. Según las historias más antiguas de la Tierra, que se encuentran en libros de hace más de miles de años, y que se conservan en Oriente, hubo otras humanidades en la Tierra, aquellos primeros seres humanos no fueron perfectos y fueron destruidos. Miguel, se encontraba a la cabeza de los 4 puntos de luz por ser el que más cerca del centro del universo estaba. El dominio de Miguel era el fuego, el que fuera encendido por un ángel anterior de nombre Luzbel, solo que este tenía la misión de encender el universo, pero que no podía equilibrar sus fuerzas por tener aquella tarea. Mientras que Miguel, conserva y cuida que el fuego del universo no se extinga, los demás ángeles protegen otros puntos en el divino universo. Por esto Miguel, es de una jerarquía superior, pues por él el universo se mantiene encendido. Más tarde será el Hijo de Dios quien tendrá la misión de cristalizar el brillo de Dios, en todas partes. A partir de ese momento en que se desata la guerra, todos los ángeles, a las órdenes de Miguel, avanzaron sobre los ángeles que habían simpatizado con Shaitán, uno de sus principales enemigos. Esta guerra duró miles de millones de años, hasta que las 2/3 partes de los ángeles, lograron vencer a la tercera rebelde, y desordenada que fue arrojada a los abismos, esto es, fuera del universo posible de conocer. En la correspondencia física del relato, las 2/3 partes tienen relación directa con cierta cantidad de astros que fueron abortados del firmamento, pues eran estrellas que no lograban establecer sus órbitas ordenadamente, provocando caos y destrucción al resto de los astros, los que ya estaban preparados para recibir el germen de la vida. Fue en ese momento que la maldición se pronunció, pero esto no significa que alguien haya dicho algo, significa que en el universo se quebró la paz que existía hasta entonces, y lo que se creara ya no tendría jamás el acuerdo beneplácito de todos los ángeles, de toda la creación de Dios. De allí hacia adelante en la evolución, los ángeles caídos, o arrojados al abismo, según la historia, han tratado de malograr toda creación sobre el hombre con el fin de demostrar que el hombre no sirve para nada, y sean reconocidos, estos ángeles como que tenían razón. Por esto aquel ángel rebelde, que más tarde fue conocido como Satanás, lleno de soberbia y desprecio, quiere destruir al ser humano, pues no es de su agrado, y lo considera un ser totalmente inútil. San Miguel, es el príncipe de la milicia celeste, está vestido con ropas que recuerdan el rojo del fuego, y el azul de la justicia, un cinturón de oro en su cintura, significando el beneplácito, y sostén que Dios le da. Porta en su mano derecha la espada de doble filo, la que separa lo verdadero de lo falso, venciendo a los soberbios que disfrazan sus argumentos siempre en favor de razones egoístas. En su mano izquierda lleva la balanza de los platillos dorados. Esto alude a la justicia divina que Dios le concedió por haber vencido y logrado la paz en el universo. De acuerdo a lo que afirma el cristianismo en general, no es a los seres humanos a quienes les corresponde juzgar o maldecir a aquellos ángeles rebeldes, no están bajo la supervisión humana ni son juzgados por esta, sino que es a Dios, a quien le correspondería ejercer su voluntad tanto sobre ellos, como sobre cualquier mortal.
Haciendo referencia a esta afirmación, la única defensa que tendría el ser humano sería Dios, y su escudo, llamado Miguel. Miguel es, en otra lectura, la conciencia y la razón venciendo a las tinieblas, pues una vez que la mente humana lucha con sus miedos, enciende la verdad que puede mantenerse gracias a un constante equilibrio entre potentes fuerzas que toman formas diversas en los planos sutiles del espíritu. La razón es la primera llave que el ser humano tiene para abrir los canales del conocimiento. Una vez que lo logra debe actualizar su saber dejando atrás antiguas creencias, tomando otras llaves nuevas que enriquezcan al espíritu. No están al alcance de quien no hace un esfuerzo para elevar su conciencia a planos más elevados donde reina el amor, pues conforma una realidad que está fuera de toda lógica conocida en el cotidiano mundo actual y no alcanzable por medio de ficticias razones, sino transitando el difícil camino de la verdad, la cual no siempre es la realidad que creemos percibir. Al igual que Gabriel y Rafael, Miguel es de los pocos ángeles mencionados en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, algo que no deja de ser curioso. Mientras algunos afirman que es uno de los 7 arcángeles existentes en la corte celestial, la palabra arcángel, siendo una palabra utilizada solamente en singular, sea el principal motivo que otros estudiosos sobre la materia aseguran que sea el único arcángel, príncipe de los ejércitos de Dios. Específicamente es mencionado en el libro de Daniel, en el libro de Josué, donde curiosamente no se le llama por su nombre, sino capitán del ejército de Dios, en la epístola de San Judas, disputando el cuerpo de Moisés, y, finalmente, en el libro del Apocalipsis. De acuerdo con estos textos, Miguel tiene las siguientes funciones: luchar contra Satanás, de ahí que se le identifique como jefe de la milicia angelical; rescatar a las almas de la perdición; defender y proteger al pueblo de Israel, es decir, a los judíos; participar en el juicio final, trayendo a las almas frente a Dios, esto de acuerdo con Tesalonicenses, donde será responsable de tocar la trompeta cuando llegue el arrebato; y además de todo lo mencionado, ser un mensajero de Dios. Lucifer, es según la creencia cristiana, uno de los querubines más hermosos de la corte celestial de Dios. Se dice que su belleza e inteligencia eran tales que el Creador Supremo lo convirtió en su favorito, o al menos en el más querido. Confiaba ciegamente en este, dejándolo únicamente en una posición por debajo de él. Su nombre significa portador de luz, aunque se le conoce como Lucero, siendo este el primer ángel que Dios creó. Como se dice que estos seres fueron dotados de razón, belleza y voluntad, y que una de las misiones de esta corte era la de ayudar a su padre en la creación, Lucifer habría sido escogido para crear la tierra. La simple mención de su nombre parece evocar el olor del azufre. Se le imagina como el ángel más bello de la creación, y también como el causante del mayor drama cósmico jamás ocurrido. Cuenta la leyenda que, seducido por su propio orgullo, arrastró a una gran parte de los ángeles que adoraban a Dios, provocando una rebelión cuyas consecuencias serían nefastas para la tierra y la humanidad. Entre ellas están la existencia del dolor, la maldad, y la muerte en el mundo. Lucifer es considerado desde entonces como el ideólogo del mal, el instigador del lado oscuro del hombre, el tentador primero. Pero su historia está llena de contradicciones, y una de ellas es la ausencia de una verdadera historia. Porque, un acontecimiento de tal magnitud, de tamaña trascendencia para el ser humano, no podía pasar desapercibido para los autores de la Biblia. En sus páginas deberíamos encontrar un relato más detallado y descrito del suceso y de cuáles fueron sus causas. Pero no es así. De hecho, el nombre de Lucifer ya no aparece en ninguna Biblia moderna, aunque sí estuvo presente en las antiguas. Fue borrado de la historia, pero no de la leyenda. En realidad, todo el mito moderno de Lucifer es parte de un equívoco, de un simple error de traducción. Si hacemos mención a la palabra Lucifer, descubriremos que esta es una palabra latina, y que fue empleada por San Jerónimo, en la elaboración de la Vulgata, la versión en latín de la Biblia, para traducir el término hebreo, literalmente resplandeciente, de un texto bíblico. Fue una elección meditada, que buscaba conciliar los distintos sentidos que, según algunos, el texto hebreo parecía contener. Y es que, ya en aquella época, algunos padres de la Iglesia habían creído encontrar en aquellas palabras la descripción de la caída de Satanás. Hasta aquel entonces Lucifer, también conocido como Eósforo,
según en esa versión de su historia, era tan solo un dios menor de la mitología grecorromana, un hijo de la diosa Aurora, y que por cierto, nada tenía que ver con las tradiciones judías o cristianas. De ahí se afirma que su condición de descendiente de los dioses, influyó en la elección que realizó San Jerónimo. Pero, ¿qué decía en realidad el texto de Isaías? El profeta recogía la siguiente sátira, compuesta por Yahvé, evocando la derrota de su enemigo, el rey de Babilonia. Ahí se representa como el hijo de la diosa Aurora, que ha sido arrojado a la tierra, después de ser considerado como el ser que vencía a las naciones. Las sucesivas versiones a las lenguas vernáculas conservarían sin traducir esa palabra latina, de cómo había caído del cielo, Lucifer, hijo de la Aurora. Desde entonces, Lucifer, fue considerado un nombre propio. Había nacido la leyenda del ángel rebelde, el mito greco-romano resurgía, la leyenda pagana se cristianizaba, y el origen del mal en el mundo había sido, por fin, hallado. Se había creado un nuevo nombre, y un nuevo personaje. Aunque la Biblia lo nombra como Satán, lo declara como un ser sin pecado, y justo. El registro habla de la integridad y justicia originales del gran arcángel, como un ser perfecto en todos sus caminos desde el día que fue criado, hasta que se halló en él, la maldad. Es difícil para nosotros comprender que esta criatura malvada, ahora el archienemigo de Dios, y del hombre, en un tiempo fue un ser santo, y guardián del trono de Dios. Que él fue un objeto de la confianza divina, un arcángel a quien se le confió una gran autoridad, y que por un tiempo descargó sus deberes sin falta alguna, y en obediencia perfecta a Dios. Que, lejos de ser un adversario de Dios, él era querubín grande, cubridor, según en el texto de Ezequiel 28, cuyos hechos y conducta estaban por encima de toda sospecha, y que gozaba de la confianza de Dios, a tal grado que el cuidado del cielo estaba confiado en sus manos. Con respecto al estado original de Lucifer, las escrituras describen con algo de detalle el estado original de este ser exaltado. Era hijo de la mañana, el portador de luz del cielo. Él poseía una autoridad que, hasta donde sabemos, era solamente inferior a la de Dios mismo. Como el querubín grande, cubridor, él reinaba como virrey, en el monte santo de Dios, expresión bíblica para el reino de Dios. Más sabio que Daniel, no había secreto entre las huestes angelicales que estuviera escondido para él. Pero ¿qué fue lo que sucedió para que este poderoso arcángel, Lucifer, hijo de la mañana, cayera de su posición exaltada a las profundidades de la depravación, para convertirse en el príncipe de las tinieblas? Con respecto a esta pregunta profunda, las escrituras no guardan silencio. Lucifer era la perfección de la belleza. Poseía una personalidad y encanto que arrebata la admiración de la hueste del cielo. No es raro para aquellos que están dotados de una belleza excepcional, que adquieran un deseo desordenado, por la admiración de los otros. Lucifer, aun cuando era de la orden angelical, no era una excepción a esta debilidad. El registro indica que en el curso de los acontecimientos, Lucifer desarrolló un narcisismo extraño. Poco a poco, él permitió que el centro de su universo variara de Dios a él. Entonces se estaba efectuando un cambio en su carácter hacia un ser siniestro y aterrador, siendo mencionado finalmente en textos del Apocalipsis. El mito sobreviviría luego al paso de las edades, y muchas leyendas medievales se nutrirían de estas ancestrales raíces, creando relatos de gran belleza y simbolismo, pero Isaías, su autor principal, sabía muy poco de mitología clásica. Sus fuentes pertenecían a un ámbito cultural muy diferente, y el fondo de sus palabras reflejaba un drama que nada tenía que ver con batallas cósmicas entre ángeles, pero sí de luchas entre dioses. O al menos, entre hijos de los dioses. El cristianismo resume la historia de Lucifer, como un ángel muy hermoso que por soberbia se rebeló contra Dios, queriendo ser como él, y fue denigrado como castigo, junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, siendo desde ese momento reconocido como un ángel caído. Desde su rebelión es denominado como el principal adversario de Dios, con la palabra hebrea, Satán, o Satanás. Dicha caída es lo que se relata en el texto de Génesis, cuando Satanás es simbolizado como la serpiente. Aunque en otras creencias, este animal es simbolizado con la sabiduría, la inteligencia, y el ser que entrega la llave del conocimiento. Según el judaísmo, Lucifer y Satanás, son dos entidades separadas. Considerándolos a ambos como dos seres completamente distintos, siendo el primero un terrible demonio, y el segundo la sombra del Logos, el divino tentador, el entrenador psicológico, aquel que pone a prueba al adepto para lograr la iniciación. Mientras que en el cristianismo, ambos conceptos son identificados con el diablo.
La diferencia radica en que Lucifer recibe el nombre del príncipe de los demonios como ángel antes de su caída, y el nombre de Satanás, que adopta después. Este nombre significa Dios es mi fortaleza, la fuerza de Dios, y hay quienes aseguran que significa también, hombre de Dios. Gabriel, designa pues a uno de los 3 arcángeles más importantes, si no es que el más importante de la tradición católica, ya que sería precisamente él, el encargado de anunciar a María, del nacimiento de Jesús, razón por la que siempre ha sido visto como el mensajero de Dios, y como un ángel de misericordia. Las iglesias, católica, ortodoxa, y protestante, junto con el Islam, lo consideran arcángel por ser junto con Miguel, el vencedor de dragones, o demonios, y Rafael, guía de médicos, y de viajeros, los únicos ángeles con nombre, mensajeros de Dios encargados de llevar a cabo misiones especiales. Su jerarquía está vinculada a su proximidad al trono de Dios. Se lo considera el guardián del tesoro celestial, el ángel de la redención, el iniciador, y el mensajero supremo de Dios. En el Islam, se considera de Gabriel como uno de los principales mensajeros del Altísimo, y se lo presenta como aquel que reveló el Corán a Mahoma. Su representación más común es la de la Anunciación, y en el caso musulmán, la de la revelación a Mahoma, aunque también ha sido retratado llevando un mensaje escrito en la mano. Además es él quien vigila la entrada del Edén, para evitar que entren los descendientes de Adán y Eva, aunque hay algunos que afirman que quien vigila es el arcángel Miguel. En las pinturas, Gabriel suele aparecer con figura majestuosa, ricamente ataviado, y su diestra suele figurarse en actitud de saludo y de bendición. En la tradición judía, existe la creencia de que Gabriel se sienta a la izquierda de Dios, y es gobernador del Edén. Dentro de la angelología actual, hay quienes sostienen que es jefe de los ángeles de la guarda y, ya en un marco de consenso general, que es también él quien dirige a los ángeles de la pureza, papel originado en la asociación que se ha hecho de él, con la Virgen María. Gabriel, es tan importante para el judaísmo, y el cristianismo que, incluso, es uno de los pocos arcángeles de los que se sabe el nombre, y que se mencionan en 4 ocasiones, tanto en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento. Ya que además de haber anunciado la llegada del Mesías, es el encargado de dirigir a los querubines, y también a todos los serafines de la corte celestial, razones que lo transforma en un ángel de verdadera influencia entre todos los existentes en dicha jerarquía. Es curioso, sin embargo, que a pesar de ser visto como un ángel de importancia, en el libro de Daniel, no se le identifique como tal, y sea llamado solo como, el hombre Gabriel, mientras que en el texto de Lucas I, se le conoce como, el ángel de Dios. Sin embargo, la influencia de Gabriel no es exclusiva del cristianismo, es posible rastrear vestigios de este ángel en culturas previas. Los musulmanes, por ejemplo, ya lo conocían, y le llamaban, el espíritu fiel. En esta religión se cree que él es responsable de cuidar las revelaciones, y de entregarlas, o dictarlas, a Mahoma, para que las incluyera en el Corán, su libro sagrado. Es así que vemos una vez más, a Gabriel desempeñando su papel de mensajero. De hecho, entre los musulmanes es una figura tan importante, que cuando se le menciona, la gente acostumbra a repetir, la paz sea con él. Para el judaísmo, sin embargo, la naturaleza Gabriel es un tanto contradictoria ya que, mientras que, por un lado funge un papel de mensajero al anunciar a Noé, el diluvio universal, también estuvo encargado de enterrar a Moisés. Por otro lado, en el Talmud, se dice que fue el destructor de Sodoma, del ejército de Sennacherib, y también se dice que fue desterrado por algún tiempo de la corte celestial por no obedecer las órdenes de Dios. Los persas, por su parte, también creían en la existencia de este ser al que llamaban pavo del paraíso y se dice que fungía como su ángel guardián. Muchos expertos en el tema de los ángeles, han planteado que, en virtud de su rol de mensajero divino, Gabriel es el arcángel más cercano a la humanidad, por lo cual se le ha llamado, embajador jefe ante la humanidad. Ligado igualmente a su papel de comunicador, se ha planteado que Gabriel es el responsable de cierto tipo de gestión en las relaciones humanos, ángeles humanos, naturaleza y simples seres humanos. Dentro del esoterismo moderno, se considera de Gabriel como el arcángel de las emociones, la fecundidad, la creatividad y las artes. Además de como el ángel de la pureza, el nacimiento, la resurrección, las revelaciones, y todos los otros papeles que se le han atribuido en el marco del cristianismo.
Inherente a todo lo anterior, es el hecho de que, la ayuda espiritual que Gabriel puede brindar a los seres humanos, reside principalmente en el poder que tiene para conducirlos hacia un camino de purificación, en el que los sentimientos, y las emociones puras, van creciendo cada vez más en compañía de los pensamientos elevados. Se va encaminando hacia el alma individual, hacia la bondad, y el amor del Creador, de modo que, en el transitar por dicho sendero, los vicios, el odio, los hábitos mundanos, y todo ese tipo de cosas van quedando atrás. Esto no ya en virtud de un proceso de represión, sino en virtud de un proceso en el que la inspiración espiritual, ha ido haciendo que las tendencias de la luz vayan progresivamente reemplazando a las tendencias de la oscuridad. Todo a modo de una alquimia energética de ascensión espiritual, en la cual la labor del arcángel Gabriel, ha seguido una dinámica intrínsecamente asociada a incrementar, recuperando en los casos en que se ha perdido la inocencia, la pureza, y la alegría propia de aquellos primeros años de vida. Finalmente, de acuerdo al judaísmo, la cábala pone a Gabriel, como el ángel del amanecer, como el ángel que, durante el final de la madrugada, recibe una chispa de fuego divino, chispa que Gabriel, difunde cuando los gallos cantan, los devotos se levantan a estudiar la Torá, y el poder de los demonios se derrumba pues, según la cábala, estos solo tienen poder hasta que el gallo canta. Lo cual se debe a que Dios, los justos, y los seres de luz, desde la medianoche hasta el canto del gallo, se repliegan en el paraíso a celebrar, dejando el mundo libre a las fuerzas de la oscuridad. Y por último, con respecto a las funciones, dones, virtudes, y servicios del arcángel Gabriel, lo que se dice por regla general, es que es a él, a que se debe acudir, cuando se es esclavo del sexo, la comida, los casinos, el dinero, o alguna otra cosa mundana, o bien cuando el ser humano siente que su vida no tiene propósito, ni sentido, o está desalentado, apático, y amargado. Pudiendo así Gabriel, ayudarlo a ver el sentido de su vida, y a encontrar la motivación, y la alegría para levantarse, y vivir en pro, de la realización de ese sentido. Pero también se afirma que él, puede ayudarlo a escuchar más su intuición, y su voz interior. Incluso hasta se ha señalado que, si el ser humano tiene buenas acciones en la lista, o hace méritos en caso de no tenerlas, Gabriel podría ayudarlo a desarrollar los poderes de la clarividencia. Muy bien amigos, si este video les gustó, no se olviden en darle manita arriba, comentar, compartirlo y suscribirse. Hago la aclaración pertinente, de que este video fue hecho con el fin de informar, y mostrar las historias de estos tres arcángeles, de acuerdo al punto de vista de distintas religiones, e historiadores expertos, y no con el ánimo de inducir a creer, o a no creer. Y para aquellos que desean informarse más con este tema de los ángeles, en la descripción del video les dejo el link de una página donde podrán tener información más detallada sobre la historia de distintos tipos de ángeles, incluyendo las descripciones con mayor profundidad. Bueno amigos, se despide para ustedes Esteban Molech y hasta pronto.